Rendimiento del año pasado en comparación con este. Este año lo que es el rendimiento graso bruto es más bajo que lo que había el año pasado para esta fecha. ¿Por qué? Porque este año la aceituna está cargadísima de agua, mucho más que el año pasado, que estaba seca hasta finales de octubre, con lo cual tiene más humedad, lógicamente tiene menos rendimiento. Lo que pasa es que por hectárea cogemos más kilos de aceituna. Lo importante, ¿cómo está la grasa sobre seco? La grasa sobre seco, como he dicho anteriormente, es la que nos dice si está la planta haciendo aceite o la planta no está haciendo aceite. Si nos fijamos, más o menos la evolución durante el mes de septiembre y octubre, pues más o menos muy parecida el año 2023 con el año 2024. ¿Por qué? Porque en el año 2023 hacía bastante calor, había llovido algo en septiembre, pero ya sabéis que en septiembre, como no caiga mucha agua, si hace un poquito de calor, el agua se seca, y lo que hacen los olivos es rabiarse más todavía. Es decir, el olivo pasa de estar en un estado de estrés hídrico, se hidrata y luego se vuelve a deshidratar y se ponen bastante peores que estaban a la salida de verano. Entonces aquí la grasa sobre seco en este tiempo, es decir, de 25 de septiembre a mediados de octubre, pues evolucionó, pero no es que haya evolucionado de una forma importante. Sin embargo, después de 4 o 5 días de lluvia, la planta se hidrata, empieza a hacer fotosíntesis, porque lo más importante para hacer grasa y hacer rendimiento es la luz del sol. Lógicamente que no le falte humedad, luz del sol y que no le falten nutrientes. Pero lo más importante es entender que el aceite es fotosíntesis. Entonces necesita que llueva, pero necesita que salga el sol y haya unas temperaturas moderadas como hemos tenido este año. Podemos observar que a la misma fecha, este año hay 4 o 5 puntos más de grasa sobre seco que los años anteriores. De hecho, nosotros este año para el día 17 de octubre ya tenemos del orden de 40 de grasa sobre seco, y el año pasado para llegar a 40 de grasa sobre seco, como veremos en la gráfica posterior, llegamos casi al 10 de noviembre. Es decir, que estamos hablando del orden de 14 o 15 días mínimo lo que hay de adelanto de este año de lipogénesis con respecto al año anterior. Y es básicamente porque las condiciones climáticas se han dado mucho mejor. Por ejemplo, esta es la imagen del año anterior. Esta es la evolución de todo el año anterior. Esto está hecho con más de 35.000 muestras de rendimiento, ¿vale? Podemos observar cómo a 1 de septiembre la grasa sobre seco evolucionó más o menos, pero no llegó al 40 de grasa sobre seco hasta más o menos la primera semana de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar este año? Si tenemos un olivo muy cargado o un olivar muy cargado donde la grasa sobre seco a día de hoy pues esté en 32, 33, 34, lo más seguro es que cuando lleguemos para mediados de noviembre se haya parado en un 38, 39, un 37. Sin embargo, si nosotros a día de hoy tenemos grasa sobre seco del 39, del 38, seguramente con la climatología que estamos teniendo de que está lloviendo, que no hace mucho frío, que hay pues mucho sol también los días que no llueve, seguramente seguirá evolucionando la lipogénesis hasta primeros de noviembre, donde alcancemos a lo mejor incluso 44 y 45. Entonces, esto nos da dos vías de trabajo. Una, nos permite saber que todavía estamos a tiempo de conseguir más rendimiento graso o más grasa sobre seco o más cantidad de aceite por hectárea. Y luego también nos da la posibilidad de poder adelantar la cosecha. Es decir, yo tengo mucha cantidad de aceituna por coger. Yo voy a empezar el día 4, por ejemplo, yo en la mayoría de fincas mías empiezan el día 4. De hecho, hay fincas que yo empecé la semana pasada. ¿Por qué? Porque tengo una grasa sobre seco muy adelantada y como sé que tengo muchos días de cosecha por delante, pues me permito empezar a coger buenos rendimientos al principio y sé que voy a terminar con muy buenos rendimientos. Porque si observamos lo que pasa en esta gráfica, que es la gráfica, lo mismo que hemos analizado en los últimos 5 o 6 años, la grasa sobre seco cuando llega a mediados de noviembre se estanca y no desarrolla. ¿Eso qué quiere decir? Que, como vemos, el rendimiento graso sube, pero no sube porque la grasa sobre seco suba, sino que la grasa sobre seco se mantiene. El rendimiento graso sube a pasar del 20%, que el año pasado pasó a partir del 16 de enero, porque la humedad bajó del 50% más o menos en esa fecha, o del 45%. La aceituna se deshidrata, tengo el máximo de aceite hecho, con lo cual el rendimiento se sube. Pero esa misma cantidad de aceite por hectárea la puedo coger mucho más adelantada, con lo cual evitamos que se nos caiga al suelo, evitamos perder calidad y en este caso, en este año, quizás podamos conseguir un mejor precio de la aceituna.